Yo nazco el 1 del 8 del 52 en Santander. Soy nacido y criado en esta preciosa tierra cántabra, en lo cual estoy muy orgulloso, y toda mi familia, yo soy la cuarta generación que ya hemos nacido aquí en Santander, Cantabria. Yo he nacido en la calle Alta, yo soy callealtero, y estoy bautizado en la iglesia de Consolación. Y mi barrio pues ha sido siempre la zona de la calle Alta y todo aquello, que hoy donde está el Parlamento, cuando estaba todo que era el Hospital de San Rafael en su momento, pues yo me crié en aquel hábitat, los refugios que había allí de la guerra, bueno, todo aquello. Cántabro, pero de pura cepa. De pura cepa. Sí, sí. Leo. Bueno, a la peonza, y con el tiragomas a matar gorriones, el juego de niño que había en aquellos años, en los años 60. Pues yo de mayor quería ser boxeador. Mi afán siempre fue boxeador, y de hecho lo he practicado y he estado federado. Lo que pasa es que como los gitanos normalmente nos casamos muy pronto, yo a los 19 años me casé, y por, bueno, la novia en aquel entonces ya no me dejaba practicar el boxeo. Yo he hecho 8 peleas. Bueno, en aquel entonces, estamos hablando de los años 70, pues sin duda que era Cassius Clay, George Foreman, Joe Frazier. No, yo era peso pluma. Y aquí estaba José Luis Torcida, un gran boxeador cántabro que llegó a pelear con Pepe Legrá. Y bueno, yo he estado entrenando con mucho, incluso con Pepe Legrá aquí, una pelea que hizo en la Plaza de Toros con José Luis Torcida. Él estando entrenando, hice guantes yo con Pepe Legrá. Yo le decía que me diera despacito, porque él era un profesional y yo era pues un principiante, aunque me decía que yo apuntaba maneras. Me decía con el deje cubano, tú apuntas maneras, mi hermano. Y me gustó. ¿A qué edad fue eso? No, yo me enamoré a los 12 años de Juanita Reina. A 72 años, me casé con 19 años. Y la vi yo, ella tenía 14 años y yo 16. Sí, yo estudié lo que la EGB antiguamente. Yo estudié en el Colegio Menéndez Pelayo. Un colegio muy bueno, de mucha categoría, porque en aquellos años era un colegio de privilegiados, porque mi padre, que para descanse el hombre, estaba trabajando en La Marga, era el planchador oficial de primera, y tenía 7 hijos, 7 hermanos que éramos, y nos ayudó mucho. Los servicios sociales de aquella época nos ayudaron mucho, y a mí y a mis 2 hermanos, uno mayor que yo y otro menor que yo, que ya están con el Señor en el cielo, pues nos llevaron al Colegio Menéndez Pelayo, y fue un privilegio porque no iba cualquiera persona allí. Mi padre fue un emprendedor, al ser gitano, ya más ya de una edad, porque mi padre nació en el 23, y él cogió un bar de traspaso, y ahí empezamos a trabajar. Yo tenía 14 años cuando empecé a ayudarle a trabajar, y estuve pues varios años, y luego mi profesión práctica es hostelero, porque estuve hasta los 19 años y trabajando. Luego ya me casé y ya empecé a trabajar en los frigoríficos de Santoña, estuve varios años. Luego fui al servicio militar, y ya una vez que vine del servicio militar, pues toda la vida, 40 y tantos años vendiendo en el mercadillo. Y en la época que el mercadillo era buen negocio, ¿no? Sí, sin duda. Los años 70, 80, 90 fueron años de mucha prosperidad económicamente. Nosotros, parece mentira que se llamaba la venta del ambulante la Boutique Alé, aquí en Cantabria, pues hubo años económicos flojos, porque es así. Pues nosotros, vendedores ambulantes del colectivo gitano, pues ayudamos a las personas que con menos medios económicos venían allí a la Plaza La Esperanza y a otros mercadillos, y pues apañaban, vendíamos, ellos apañaban, compraban pues esos artículos que necesitaban a un precio asequible. Y bueno, creo que hemos colaborado en ese aspecto para ayudar en esos momentos a la gente menos pudiente.
Años 70, 80, 90. Bueno, imagino también que en el inicio del siglo XXI, hasta que ha llegado un bajón, ¿no? del sistema este de venta Sí, ambulante, ¿no? Con toda la competencia que hay, con efectivamente. internet y todos los, Sí, sí, sin duda. los chinos, Efectivamente, etcétera, eso es. etcétera, ¿no? Sí, que a nosotros siempre hemos comprado y hemos vendido artículos nacionales, siempre. Pero al entrar los chinos, hombre, el comercio minoritario como somos nosotros y más ambulante, nos hicieron la Pascua. Y al pequeño comercio, bueno, han cerrado tiendas, comercios, pues en cantidades muy grandes. ¿Por qué? Porque era imposible competir con esta gente, porque eran precios muy, bueno, y luego un artículo de muy baja calidad. Y es el problema. Pero la gente veía la economía, que era una forma de economizarse, bueno, y así. Pero nos han hecho la Pascua. A partir, y luego, en el año 2000 que entró el euro, eso ya fue el acabose, porque no sabíamos el dinero que luego era un euro, era 160 pesetas, 166 para ser exactamente, y claro, todo eso perdíamos poder adquisitivo, porque nosotros comprábamos una blusa, por ejemplo, en Badalona, que era donde yo compraba, una blusa de señora actual, moderna, pronto moda, 750 pesetas y la vendíamos en 1500. Pero ahora con los chinos, una blusa de muy baja calidad te la vendían por 3 euros y más de 6 euros no la podías vender. ¿Qué era eso? 1000 pesetas. Mirando el equilibrio. Claro, me empezó a venir bajones, hipotecas que no se podían pagar, préstamos que no se podían pagar, alquileres que no se podían pagar y hubo, bueno, un caos. Yo creo que fue a nivel nacional, ¿eh? Sí. A mí me bautizaron con un añito, me parece que era, 8 o 10 meses, un añito, en la iglesia de Consolación. Pero claro, eso fue lo que éramos siempre, hemos sido nosotros, mi familia ha sido católica toda la vida. Pero nosotros escuchamos el Evangelio, por primera vez, y ahí tuvimos un llamado. Yo me convertí al Señor en el año 69. Vino un tal Emiliano, que está con el Señor, un apóstol, que fue el padre de la obra de Filadelfia, y fue el que esparció el Evangelio por toda España, levantando ministerios, levantando discípulos, hasta la fecha. Yo me convertí en el 69, en el 70 me bauticé, y en el 71 me casé, y en el 72 ya fui predicador, hasta la fecha. Quiero contar mi testimonio, poco más o menos, de cómo yo he recibido al Señor Jesucristo y cómo he podido conocer la verdad que hay en el Señor Jesús. Hace aproximadamente unos 20 años, estando yo en Francia, allí pude conocer al Señor. Un gitano francés vino y me dio un Nuevo Testamento diciendo que yo lo leyese. Y entonces yo empecé a leer el Nuevo Testamento y vi verdaderamente que allí estaba la verdad. Y de esta manera yo empecé a recibir la palabra de Dios. Y Dios haciendo su obra en mi vida. Y entonces yo en algunas ocasiones, como todos los gitanos, o casi todos, creemos en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Yo pensaba y creía verdaderamente que había un Dios, pero que a dónde estaba yo no sabía la verdad, porque muchas religiones hay y cuál es la verdad. Pero cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, allí vi la verdad. Y es cuando mi corazón se entregó verdaderamente al Señor sin darme cuenta. Yo hacía reuniones allí en Francia, hasta que después, pasando unos 3 años, yo me fui para España. Y me fui con la Biblia debajo del hombro y dejé a mi familia en Francia. Y entonces fui yo a Santander, a Bilbao. En fin, lleguemos allá
y empecé a dar la palabra del Señor en Bilbao. La primera iglesia que Dios levantó a través de mí fue en Bilbao. Después, Santander. He estado unos 6 o 7 años aquí trabajando para el Señor y levantar la obra que Dios levantó a través de mí. Dios me envió para Portugal. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nosotros efectivamente el bautismo que hicimos católico, pues la verdad que no le damos importancia porque fue algo ritual. Luego la persona que es bautizada no tiene conciencia ni opinión propia, pues por cuanto es un bebé. Pero sí, cuando ya éramos mayores, convertimos al Señor, es un paso que dimos voluntariamente. Y se hizo el bautismo, pues como dice las Escrituras, en un río, se emergía, se levantaba y se decía en el nombre de Jesús, como Juan el Bautista bautizó a Cristo. Igual. Entonces ya se hace con una conciencia, con un conocimiento y una preparación. Y ese es el que, para nosotros, bajo nuestra fe, es el válido. Pues sí, la verdad es que en los años 80-90 pues fue un azote muy fuerte que vino al colectivo gitano por falta de conocimiento, porque en aquellos años la droga, como es la heroína y alguna otra que yo ignoro porque en mi vida lo he visto, pero efectivamente, como bien dices, Antonio, era un dinero muy fácil, y luego cuando se enganchaban las personas no sabían los efectos y trajo muy mal a las familias. Aquí ha habido gente en Santander pues que se suicidaba, gitanos, personas que aparecían en las cunetas, en los praos, aquí ha habido varios fallecimientos que se han descubierto a los 3 o 4 días porque se les echaba en falta y se les veía en una casa derruida, derrumbada, con la jeringuilla puesta en el brazo. Eso fue una calamidad lo que pasó.